Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente otro lunes a compartir estas pequeñas perlas, estas magníficas conclusiones que nos lleva el estudiar el Evangelio, el leer las Escrituras. Recuerden que esto no evita que ustedes lean la parte del Ven Sígueme que corresponde y las secciones de Doctrina Convenio. Recuerden también que todo lo que digo son reflexiones mías que comparto con ustedes. No es algo que viene directamente de nuestra iglesia, sino es algo que comparto como miembro de esta iglesia para aquellos que recién descubren quiénes son los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y aquellos que les gusta, como a muchos de mis amigos, poder conversar sobre cosas que nos gustan de las Escrituras, que nos engrandecen, que nos hacen mejor cada día. Esta semana toca del 12 al 18 de mayo, buscad diligentemente los mejores dones. Está basado en Doctrina y Convenios de las secciones 46 a la sección 48. Esta semana me ha tocado nuevamente ser maestra de la escuela dominical, porque ha faltado la maestra, y tuve el placer enorme de poder compartir parte de mi clase con mis hermanos en la fe. Realmente es un privilegio poder compartir estas cosas y sentir, ¿sí?, que estas cosas son verdaderas, que somos un pueblo, que tenemos una sola mente, un solo corazón, que procuramos tener una sola mente y un solo corazón y nuestra mirada puesta en Cristo. Ese es el papel fundamental en nuestra vida como miembros de la Iglesia, el poder llegar a ser uno con Cristo. Me gustaría compartir con ustedes un discurso en el cual dice que viendo a través del lente del Evangelio, Dios inviste a sus hijos con muchos dones espirituales, lo que los convierte en personas con talento espiritual. A los miembros de la Iglesia que cumplen sus convenios se le otorgan dones del Espíritu, entre los cuales se encuentran el don de un testimonio de Jesucristo como nuestro Salvador, el don del Espíritu Santo, el don de la fe para sanar y ser sanado, el don de discernimiento, el don de recibir milagros y los dones de la sabiduría y el conocimiento. El Señor nos invita a buscar seriamente los mejores dones, incluso los espirituales. Él nos da dones espirituales para bendecirnos y para que lo usemos para bendecir a los demás. Todos, no solamente los miembros de la Iglesia, todos tenemos dones para desarrollar. Todos tenemos algo que nos fue dado en la preexistencia, que lógicamente hemos perdido en el viaje a nuestra vida terrenal. Pero a veces se nos recuerda con alguna determinada ocasión, como la música, la pintura, el prestarle atención a nuestros niños cuando pintan, cuando leen, cuando trabajan con sus manos el barro, cuando escuchan más allá de lo habitual, prestarle atención a esas pequeñas cosas, porque esos son parte de estos dones que el Padre nos da. A esto le agregamos los dones espirituales, dones que también habló el Salvador en el Antiguo Testamento, que también nosotros tenemos estos dones maravillosos para poder edificar y proclamar el Evangelio de nuestro Salvador. En la sección 46
nos dice en el versículo 10, y además de cierto os digo, quisiera que siempre recordaseis y retuvieseis en vuestras mentes cuáles son estos dones que se dan en la iglesia. Porque no a todos se da cada uno de los dones, pues hay muchos, y a todo hombre les he dado un don por el Espíritu de Dios. Todos los seres humanos tenemos dones. En la iglesia se nos dan dones espirituales. A todos se nos da un don diferente. No todos tenemos el mismo don. Dice, ¿por qué no a todos se da uno de los dones? Pues hay muchos. Y el 2 se agrega. A algunos les he dado uno y a otros otro, para que así todos se beneficien. A algunos el Espíritu Santo da a saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo. A otros les he dado creer en las palabras de aquellos para que también tengan vida eterna si continúan fieles. Me gusta detenerme en esto. A algunos se les he dado el don de creer sin ningún tipo de duda de que Jesucristo, nuestro Salvador, es el Hijo de Dios. Y no hay quien lo mueva de ese lugar. Y es perfecto. A otros les cuesta. Lo otro que dice es que también se les ha dado creer palabras que escuchen por algunos de los maestros que enseñen y que no duden de que estas palabras sean verdaderas, porque ese es su don. Cuando yo me bauticé hace 26 años en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, antes de bautizarme, mi primera vez que entré a una capilla, era un día de testimonio. Siempre se hacen los días de testimonios el primer domingo del mes. Y todos pasaban y decían, yo sé que la iglesia es verdadera. Yo sé que el libro de Mormón es verdadero. Yo sé que las escrituras son verdaderas. Yo sé que Jesucristo mismo dirige su iglesia. Yo sé que esta es la verdad. Yo sé que la iglesia es verdadera. Y yo, sin haber leído el libro de Mormón, sin haber recibido las charlas a través de las misioneras, yo quería pasar y decir que yo sabía que Cristo vivía, porque ese era mi don. No me dejaron. Me detuvieron antes de pasar. Pero no por nada, sino porque simplemente no sabían qué iba a decir. Y yo quería decir que sí sabía esas cosas. El versículo 15 dice, y además el Espíritu Santo hace saber a algunos las diferencias de administración conforme a lo que fuera agradable al mismo Señor. No se me hubiera ocurrido un don así. Se les da un don para que puedan diferenciar los asuntos de administración. Me parece magnífico. Según la voluntad de Dios, acomodando sus misericordias a las condiciones de los hijos de los hombres. Y además, dice el 16, a algunos les he dado por el Espíritu Santo discernir las diversidades de operaciones, si es que son de Dios, para que las manifestaciones del Espíritu sean dadas a todo hombre para su provecho. Acá hacemos un pequeñísimo corte en el sentido de que este versículo habla a unos meses de haber empezado la iglesia. Ya se estaban reuniendo en Ohio y muchos tenían que salir a predicar el Evangelio. Así que algunos que recién habían empezado no tenían una dirección correcta. Y como venían de otras religiones, en las reuniones que se realizaban, algunos danzaban, algunos cantaban, algunos hablaban en voces. Y entonces el Señor dijo, bueno, vamos a organizarnos. Les voy a dar un don para que sepan
¿sí? Si estas cosas, estas manifestaciones del Espíritu son de mi parte o no son de mi pueblo. Era necesario que se supiera, como hoy en día. Hoy tenemos, una vez que nos hemos bautizado, la compañía constante del Espíritu Santo, para saber si estas cosas son verdaderas. Pero no porque sí, sino para que sea de provecho para nosotros. El versículo 17 dice, y además de cierto os digo, que a algunas les he dada por el Espíritu de Dios la palabra de sabiduría, a otros la palabra de conocimiento, para que se instruyan a todos a ser sabios y a tener conocimiento, sin excepción. Unos serán enseguida, otros serán más tarde y otros serán línea a línea, precepto por precepto. Pero todos llegamos a ser sabios y tener conocimiento. El 19 agrega, y además a unos les he dado tener fe para ser sanado. Y el 20 dice, y a otros fe para sanar. Y además a algunos les he dado obrar milagros, y a otros profetizar, y a otros discernir espíritus, y además en algunos les he dado hablar en lenguas, y a otros la interpretación de lenguas. Y todos estos dones vienen de Dios para el beneficio de los hijos de Él. Y al obispo de la Iglesia, y en cuanto a Dios, nombrare y ordenare para velar por la Iglesia y ser sus élderes, le será concedido discernir todos esos dones. No sea que haya entre vosotros alguno que profesare tenerlos y sin embargo no sean de Dios. Volviendo a la analogía de las personas talentosas, es importante recordar que el don en sí no hace al maestro. A pesar de su extraordinario talento natural, es mediante la práctica y el esfuerzo concienzudo y laborioso que las personas refinamos y perfeccionamos nuestra destreza hasta alcanzar nuestro máximo nivel, no solamente en lo espiritual, sino también en lo artístico. Cada don es un regalo, e incluso los regalos que recibimos y desenvolvemos a menudo van acompañados de la temida indicación: se requiere ensamblaje. Asimismo, hemos observado que hay curvas de aprendizaje con los dones espirituales. Para ejercerlos se requiere ejercicio espiritual. Tener la guía del Espíritu Santo en nuestra vida requiere trabajo espiritual. Esto incluye oración ferviente y un estudio constante de las Escrituras. Sí, ya sé, lo repito en todas nuestras conversaciones, porque es fundamental. También incluye guardar los convenios y los mandamientos de Dios. Incluye participar dignamente de la Santa Cena cada semana. ¿Cuáles son los frutos de ejercer los dones espirituales? Incluyen las impresiones del Espíritu que nos ayudan a afrontar las necesidades diarias y nos muestran qué decir, qué hacer y las bendiciones de paz y consuelo. ¡Qué maravilloso! Nos ayuda a enfrentar las necesidades diarias y nos muestra qué decir, qué hacer y las bendiciones de paz y consuelo para otras personas. Conforme escuchamos y actuamos de acuerdo con estas impresiones espirituales,
el Espíritu Santo magnifica nuestras habilidades y capacidades hasta superar con creces lo que podemos hacer por nosotros mismos. Esos preciados dones espirituales nos ayudarán en todo aspecto de nuestra vida. Hay veces, yo digo, siempre digo eso, el Espíritu Santo es tan sabio, que nos permite decir que las ideas son nuestras, cuando en realidad tenemos un susurro constante que nos dice qué hacer y cómo hacerlo. A veces pasan cosas inexplicables. Por ejemplo, salimos a visitar personas queridas para compartir el Evangelio. Armamos una lista, ponemos los nombres, hacemos una oración, salimos a compartir el Evangelio y lo que hemos aprendido, pero en la mitad del camino sentimos que, ¿vos sabés que tengo ganas de pasar por la casa de la abuela Juana? Sí, pero la abuela Juana es de otro barrio. Sí, pero tengo ganas de verla. Y bueno, vamos. Y cuando llegamos a la casa de la abuela Juana, nos encontramos que ella tenía necesidades que solamente nosotras podíamos satisfacer. Eso hace cuando escuchamos la voz del Espíritu. ¿No les ha pasado de caminar por alguna calle y sentir, dobla por acá, dobla por acá? Y nosotros sin saber doblamos. Y después enterarnos que 2 cuadras más adelante hubo un accidente que nos pudo haber tocado a nosotros. ¿No les pasa esas cosas? Mi esposo tiene esa habilidad especial con los susurros del Espíritu. Días atrás hablábamos de cómo escucharlos. A veces los que tienen ese magnífico don y lo desarrollan a plenitud pueden sentir que hay cosas que no deben hacer, como no vayas por ahí, no cruces por esa calle, no vayas a tomar mate afuera. Nos pasó el 18 de abril, nosotros tenemos la costumbre de levantarnos muy temprano, mentira, de levantarnos temprano y vamos a tomar mate en el patio delantero. La mañana del 18 de abril, cuando nos levantamos a tomar mate, yo le dije a mi esposo, ¿preparo el mate afuera? Y él me dijo, no, mejor tomémoslo en el comedor. Si no hubiera sido así, nuestra casa se hubiera quemado. Porque 10 minutos después de estar tomando mate, se produjo un incendio en una de las habitaciones que podría haber sido calamitoso si no hubiera estado mi esposo atento a ese susurro de no, mejor lo hacemos adentro, con esa claridad. Eso es desarrollar el Espíritu, como Él, muchos de nosotros. Como madres, sabemos cuando nuestros hijos están en problema. Como padres, sabemos cómo acudir en ayuda de ellos. Nuestro Padre Celestial hace exactamente lo mismo con nosotros. Él cuida nuestra delantera, nuestra retaguardia, y ya está constantemente a nuestro lado. Solamente tenemos que hacer caso a la voz del Espíritu. Todos los dones que nos da el Señor son importantes, desde el trabajar con nuestras manos, nuestra mente, el imaginar, el crear, el plasmar sobre telas, el pintar, la escultura, la arquitectura, la música, todos los dones,
Pero los dones espirituales son esenciales. Los mencionamos al comienzo, pero el principal de todos es el don del Espíritu Santo. ¿Cuán importante es este don? El presidente Russell Nelson, nuestro actual presidente, respondió esa pregunta de modo categórico cuando afirmó que en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Se vienen tiempos difíciles porque nos estamos enfrentando a tiempos de cambio. A mí me pasa que cuando cambio de trabajo o voy a cuidar a alguien nuevo, alguna persona, soy enfermera y me dedico a cuidar personas de edad avanzada con enfermedades, casi siempre terminales. Cuando cambio de trabajo, cuando voy por primera vez, me siento nerviosa, ansiosa, porque me encantaría poder producirle un placer en estos momentos tan difíciles, poder ser de ayuda, de utilidad. Es lo que Él nos está diciendo en este momento. Estén atentos, sigan las instrucciones del Espíritu Santo, porque es imposible sobrevivir sin esto en los tiempos que vienen. ¿Cómo podemos trabajar en estos dones espirituales? Nuestros templos y hogares son los más sagrados de esos espacios dedicados. En ellos invitamos y reconocemos más fácilmente al Espíritu. Otros lugares santos son los centros de reuniones, los edificios de seminario e instituto y los sitios históricos y centros de visitantes de la iglesia. Permanezcan en lugares santos. Testifiquen de verdades santas con tanta frecuencia como puedan. Compartan, aunque los miren raros, aunque no sepan lo que estén diciendo. Créanme, es el Espíritu que habla a través de nosotros al otro espíritu que está escuchando. El Consolador, que es el Espíritu Santo, siempre presta su voz para que nosotros podamos compartir las enseñanzas y testificar la nuestra. El Espíritu da testimonio tanto al que habla como al que escucha. Amo esta parte. Tengo amigos y amigas de varias religiones y a mí me parece tan interesante poder compartir con ellos mis experiencias que a la vez hacen que ellos también compartan las suyas y podamos crecer espiritualmente. En alguna oportunidad siempre la sonrisa sale con, y bueno, vas a tener que bautizarte. Y es un placer poder compartir experiencias espirituales. Si desean aumentar su espíritu, si desean sentir el espíritu, estén con personas con quienes el espíritu pueda morar fácilmente. Recuerden que el Espíritu Santo no está en personas que no hacen las cosas de manera correcta, que por ellos mismos eligen cosas distintas. Reúnanse, estén con personas con quien el Espíritu quiera morar. El Salvador lo dijo de esta manera: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. No significa que seamos santulones. Oh, sí, siempre nos cargan con eso de, bueno, vos que sos de la religión, vos que sos religioso. En realidad,
compartimos lo felices que somos y los gozosos que nos sentimos cuando sentimos el Espíritu Santo cerca, cuando testificamos que estas cosas son verdaderas, cuando queremos compartir lo más lindo con ustedes, a quienes amamos tanto. Dios tiene una obra importante para cada uno de nosotros. Dirigiéndose a las hermanas, pero enseñando verdades que se aplican a todos, el presidente Spencer Kimball enseñó, decimosegundo, apóstol de esta iglesia, maravilloso. Dijo, en el mundo preterrenal, antes de venir a la tierra, se nos dieron ciertas asignaciones. Aunque no recordamos ahora esos detalles, ello no altera la gloriosa realidad de que en una oportunidad estuvimos de acuerdo con ese plan. ¡Qué verdad tan ennoblecedora! Nuestro Padre Celestial tiene cosas específicas e importantes para que hagamos ustedes y yo. Estas asignaciones divinas no están reservadas para unos pocos privilegiados. Por eso que en Doctrina y Convenios de esta semana se nos enseña, sobre todo en los primeros versículos, que no hagamos diferencia ni con los nuestros en nuestra capilla, ni con los nuevos que ingresan, ni con los que tienen el pelo largo, ni con los que tienen barba larga, ni con los que recién apagaron un cigarrillo o se tomaron un vaso de vino o una taza de café. Porque ellos, como nosotros, estamos aprendiendo a ser mejores. No porque no estén vestidos de corbata, camisa blanca y pantalón de vestir, son malos a la vista de Dios. Ellos, esos que entran y dicen, vi luz y me quedé, que se queden y que vuelvan. Que seamos como Cristo, que representemos en ese momento a Cristo. Cuando tocó al leproso, no dijo, ¡uf, qué asco, un leproso! Bueno, te curo, y puso la mano. No, lo tocó. No estoy diciendo que toquemos a un leproso. Estoy diciendo que seamos Cristo, que seamos uno, que le demos la bienvenida, que los hagamos partícipe, que les enseñemos con amor lo que nosotros hemos aprendido, no con tono de castigo, sino con tono de amor. Y créanme, aprenden solos, con la guía del Espíritu. Sin importar nuestro sexo, edad, raza, nacionalidad, estatus social o llamamiento en la iglesia, cada uno de nosotros tiene una función importante que cumplir para hacer avanzar la obra de Dios. Todos somos necesarios y si sentimos que no encajamos, sigamos igual, porque de ustedes nos alimentamos. Ustedes me han escuchado decir hoy, a mí jamás se me hubiera crear un don así, de discernir para administrar. Jamás se me hubiera ocurrido. Pero es necesario administrar. En aquel entonces, 8 o 9 meses después que la iglesia se restablece, había que dirigir una congregación de 100, 200, 300 personas, que eran todas desconocidas, de diferentes religiones, de diferentes clases sociales. ¿Se acuerdan que dijimos que todas tenían que donar y consagrarse porque todas tenían que ser iguales a la vista de Dios? Hoy se nos da exactamente la misma recomendación. Algunos dudamos de que el Padre Celestial pueda utilizarnos a nosotros, pobrecito yo, que no sé hacer nada. Y que no somos para hacer grandes contribuciones. Recuerden que Él siempre, siempre
ha utilizado personas comunes, corrientes, simples, sencillas, de buena voluntad, para lograr cosas extraordinarias. El presidente Russell Nelson dijo: el Señor tiene más en mente para ustedes de lo que ustedes mismos tienen. Él sabe más que nosotros de lo que somos capaces, de lo que nosotros creemos que somos capaces. Ustedes han sido reservados y preservados para esta época y este lugar. El Señor necesita que cambien el mundo. A medida que aceptan y siguen su voluntad, para ustedes se encontrarán logrando lo imposible. Nos encontraremos logrando lo imposible. No importa cuán gigante sea nuestro Goliat, nosotros podemos ser el pequeño David con una pequeña piedra. Depende de nosotros. No hay nada que no podamos cambiar si hacemos la voluntad del Padre. Podemos centrarnos en cuidar a los demás. Podemos seguir a Cristo, quien anduvo haciendo bienes. Me encantó esa frase. Quien anduvo haciendo bienes. ¿Qué no hizo el Salvador? Mencionaba el domingo en la clase de la Sociedad de Socorro que él no esperó. Voy a contarles la historia de la viuda de Naín. Espero que aquellos que conozcan el Nuevo Testamento recuerden esto. La viuda de Naín, en aquel entonces los judíos, las mujeres que quedaban viudas y sin hijos y descendencias, les era quitado absolutamente todo y realmente vivían de una forma no muy correcta. Esto era una ley judía que se abolió hace mucho tiempo. Pero en ese momento que el Salvador estaba en la tierra, la viuda de Naín suplicó durante días, rogó al Salvador que pudiera sanar a su hijo. El Salvador estaba haciendo otros milagros en otros lugares. Pero esa noche dejó Capernaum a muchos kilómetros del pueblo de Naín. Y comentan las Escrituras que corrió durante toda la noche, y créanme que no había ni micros, ni autos, ni bus, ni carreta, ni avión para llegar rápido. Y él tenía que llegar antes que lo enterraran para que esta viuda no sufriera más de lo que había sufrido. Corrió toda la noche. Sus discípulos no los pudieron alcanzar. Y llegó minutos antes de que este joven fuera sepultado, y le dio a su madre nuevamente su hijo. No esperó a ver si la hermana o el hermano o el vecino o la señora que se cayó en el medio de la calle grite: ¡ayuda! ¡Socorro! ¡Alguien! No esperó que un mensajito de texto nos dijera: ¿podés venir a casa que no me siento bien? Hoy puse algo que me causó gracia. Si no te sentís bien, vení a casa. Yo tampoco estoy bien, pero hay mate. ¿Y qué mejor que poder conversar de nuestras cosas con el amor infinito de Cristo? Podemos descubrir y cultivar dones espirituales. Ya tenemos uno, hay que descubrir cuál es y también tenemos que cultivarlo. El Padre Celestial nos dio estos dones para ayudarnos a determinar, a llevar a cabo y disfrutar de la obra que Él tiene para nosotros. No es una carga, es un disfrute. Algunos de nosotros nos preguntamos: ¿tengo algún don?
De nuevo la respuesta es sí. A todo hombre y mujer le es dado un don por el Espíritu de Dios, para que así todos se beneficien. Utilizar la adversidad pone a prueba nuestros dones espirituales. Nos ayuda a descubrir la obra que el Padre Celestial tiene para nosotros y a prepararnos para ella. Confiemos en Dios. Cuando le preguntamos a Él con fe verdadera, Él nos revela nuestras asignaciones divinas. Una vez que las descubramos, Él nos ayudará a cumplir esas asignaciones. Todas las cosas están presentes ante sus ojos. Recuerden que como todo Padre amoroso, Él desea cambiar mucho más que nuestro proceder. Desea cambiar nuestra naturaleza misma, desea cambiar nuestro corazón. Él desea que extendamos la mano y nos aferremos a la barra de hierro. Enfrentemos nuestros miedos y avancemos con valentía hacia adelante. Él quiere esto para nosotros porque nos ama y porque ese es el camino hacia la felicidad. A medida que seguimos el ejemplo de Cristo y nos sometemos a Dios, testifico que Él también nos utilizará para hacer avanzar su obra y bendecir a los demás a través de nosotros. Y lo comparto en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Hasta el lunes que viene.